Muy bien, vamos a continuar hoy. ¿Me están escuchando? Vamos a comenzar a estudiar acerca de la letra Reish. La letra de Reish, como ustedes ven, es un trazo grueso horizontal con una caída vertical. Es muy parecida a la Yud, pero más grande. Como dice aquí, se encuentra frente a la Bet, pero sin embargo Reish quiere decir cabeza, principio. Y así como en el año 4 Rosh Hashanah, 4 cabezas, también en el Bet hay 4. De acuerdo al orden de las letras, la primera es la Aleph. Fonéticamente, todas las letras comienzan de la H, que sale de la garganta, que es la letra Hei. En la escritura, cuando uno comienza a escribir la letra, todas comienzan con ese punto, que es la Yud, pero con respecto al significado, el principio de el Aleph Bet, de acuerdo al significado del nombre de la letra, es Reish. Como se ha dicho al principio, de la inteligencia, de la sabiduría, es el temor. Estas 4 letras que acabamos de nombrar forman la palabra Aryeh, Aleph, Reish, Yud, Hei, que significa león, el primer animal que figura en la carroza vinil de Ezequiel. ¿Se acuerdan que hay un león, un toro, una serpiente, un águila y un hombre? Y también forma la palabra Ida. Por eso se ha dicho, cuando ruja el león, ¿quién no va a temer? Es un juego de letras, de palabras, donde cuando ruja el Aryeh, ni lo irá, ¿quién no va a temer? Y así dice Shlomo Amelech que Reshit Chochmah Irat Hashem, el principio de la sabiduría es el temer a Dios. Y cuando uno tiene temor y es un recipiente, al haber sentido temor a Dios y anularse a Él, entonces puede recibir la sabiduría en inspiración. Como estudiamos tantas veces acerca de la palabra bitul. El temor, irá, es el principio de la sabiduría. ¿Por qué está dicho que el temor es el principio de la sabiduría y no el amor o el respeto? Hay muchas cualidades. Sin embargo, está dicho que el temor es el principio de la sabiduría. Y un poco estudiamos eso cuando estudiamos el Arizal, que dentro de Keter hay 2 ámbitos. Uno es el ámbito del Tanur, que es el interior del Keter, y otro es la voluntad, que es el exterior de Keter. Habíamos dicho que dentro del Tanur
hay todas las sefirot, pero en Ratzon, que es la capacidad de Keter, hay solo una, que es Jochma, la que se llama Jochma Stima, la sabiduría oculta. Entonces, habíamos enseñado aquella vez que del placer, del Gesed, del placer, se deriva el Keter o Gulbalta de la voluntad. ¿Sí? O sea, el principio que da origen a la voluntad. Entonces, uno es el Gesed de Tanur. ¿Ustedes se acuerdan? El Gesed de Tanur da origen a Gulbalta, que es Keter, pero de Geburah surge Jochma Stima. Jochma Stima es el parzuf principal que hay en la voluntad. Por eso cuando se revela esa voluntad, que es la parte que se revela en la conciencia, lo primero que se revela es la sabiduría. O sea, todo el asunto de la revelación de Keter en el inconsciente, en la conciencia, es que esa sabiduría oculta que está en la voluntad, el parzuf de Jochma Stima, Moja Stima, ¿se acuerdan que habíamos hablado del cerebro oculto? El cerebro oculto que hay en la voluntad se revela en la conciencia, sale a la luz, y se transforma en Jochma, la sabiduría, el primer parzuf, la primera sefirá. Entonces, ¿de dónde viene esa Jochma Stima, esa sabiduría oculta en el consciente? Pues viene de Geburah. Entonces, esta Geburah, sabemos que el sentimiento interior de la Geburah es el temor. Entonces, de ahí viene el dicho de los sabios, y esta es la explicación cabalística de por qué el principio de la sabiduría, o sea, de la obtención de la sabiduría, es el temor. Literalmente, cuando uno tiene temor de Dios, entonces se anula a él y deja que entre la sabiduría. Y acá vemos, de acuerdo con la Kabbalah, cómo funciona ese asunto. Dos componentes del placer, que es el interior del Keter, se dan origen a la voluntad. Y dentro de la voluntad está la Jochma, la sabiduría, esa idea inicial que se va a revelar en la conciencia. Por eso se ha dicho, Reshit Jochma Yirat Hashem. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, como dijo Shlomo Amelech. Entonces, este temor, que es lo que actúa en la psiquis, produce un shock en el ego. Cuando uno tiene temor de algo que está por encima de uno, entonces el ego, el yo se achica hasta anularse. Y eso quiebra las clipot, la tosquedad, la insensibilidad del corazón, que es el egocentrismo, y que nos impide ser receptivos y perceptivos de la realidad exterior en general y de la esencia divina que hay inmersa en toda la realidad en particular. Está clara esta meditación, estamos incorporando muchos conceptos a través de todos estos años de conceptos de Kabbalah que nos vienen a enseñar acerca de la letra. Entonces, habíamos estudiado alguna vez acerca de lo que es las distintas gematrias. La Reish es gematria 200, pero para escribir el nombre completo hace faltan dos letras. Pues son las dos letras que van intrínsecas dentro de ellos, como si fuera una parte oculta como el bebé. Por eso se llama a la parte que completa el nombre de una letra, se llama el relleno o el embarazo, digamos.
Entonces dentro de esta Reish hay una Yud y una Shin. Y justamente esta Yud y Shin, que es el relleno de la Reish, forman la palabra Yesh, que significa algo, yo, el Yesh, Yeshut quiere decir el algo, el ego. Y eso es lo que nos lleva a sentirnos como algo independiente, algo separado de Dios. Y es eso que está oculto dentro de la cabeza, dentro del principio, que es el Yesh dentro de la Reish. Y dentro de todas las letras del Esbet, la Reish es la única que tiene ese Yesh interior. Entonces, vamos a ver cómo la Reish nos enseña acerca de la humildad y el sometimiento a Dios. Entonces, ese Yesh, ese algo inferior o creado, parece estar separado de Dios, que es la fuerza creativa, que lo trae a la existencia. Sin embargo, cuando ese Yesh es refinado, sirve para reflejar el algo superior, sirve para reflejar ese ser superior, como está dicho, que Dios el hombre fue creado a imagen y semejanza, y así ese algo verdadero y absoluto, el único y verdaderamente independiente, la causa de todas las causas, está implícita en ese Yesh de la Reish. Así está al principio. Como siempre, este material, esta parte primera de la letra, lo pueden obtener en nuestra página de internet, o también los que entran con su propia cuenta en Wizik pueden obtenerlo de aquí de la página. ¿Ok? Me gustaría que aquellos que llegaron tarde lean el principio, así ven dónde estamos ubicados. Si profundizamos, vemos que la sabiduría divina es la nada entre dos estados de algo. ¿Sí? Esa Jochma y la, como habíamos dicho recién, que está el Tanug, cuando dejamos dibujito, desapareció. Aquí está. Bueno, entonces está el verdadero ser, que es Dios, el algo principal, la causa de todas las causas, y está el pequeño ser, que somos nosotros las criaturas. En el medio está la nada. Entonces, esa sabiduría divina que está implícita dentro de la raíz, es esa nada, la nada que es el Bitul, nos sirve para revelar dentro del pequeño ser el Yesh verdadero y grande. Y por eso la raíz tiene que ver con el proceso de rectificación. Literalmente en castellano, raíz R viene de rectificación. Pero ese ego, para ser rectificado, tiene que ser primero sacudido, choqueado por el temor a Dios, y entonces así ese temor se transforma en el principio de la sabiduría. Entonces de esa manera la materia puede ser purificada y depurada para volverse un espejo, una imagen y semejanza de aquel ser superior. Bienvenidos todos, bienvenido Francisco, Alejandra, Jaya, Esperanza, Israel, Rodrigo, Yesid, Tania, bienvenidos, una alegría encontrarlos a todos ustedes. No sé si me salté a alguien, pero no sé si es la lista que tengo. Acabamos de dar una meditación muy interesante acerca de la letra Reish en general. Les invito a ver, cuando esté la grabación lista, les invito a verlo nuevamente. Pero el tema es que
Reshit Chochma Yirat Hashem, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la Reish tiene que ver con la palabra cabeza, o comienzo, o principio. Y también tiene que ver, como vimos antes, con la palabra Irá, con el temor. Entonces, el proceso de rectificación del mundo y de todos los aspectos de la realidad depende entonces de la sabiduría. Y de ese principio suyo, el origen, que es el temor. Y así se ha dicho, tú has hecho todo con sabiduría. Beatá de Jochma asit akol. La Torá se refiere al significado de hecho, de hacer, tú has hecho, con el proceso de rectificación, como habíamos hablado, que cuando decimos el Kiddush, repetimos una frase de la Torá, donde dice en el sexto día que Dios descansó de todo lo que había hecho, de todo lo que había creado para hacer. No se entiende muy bien, incluso en el original, Ayer bara Elohim la azot. Que habla del mundo de Briá, que es creación, y el mundo de Asiá, que es el mundo de la acción. Entonces todo lo que él creó es para que se materialice el mundo de la acción. Pero también explica los sabios, aunque los en la traducción y Rashi así también, que hacer significa rectificar, significa depurar. Porque, ¿qué significa que Dios creó para hacer? Dios creó un mundo que le faltaba rectificar, le faltaba completar. Y la tarea del hombre es que nosotros hagamos. ¿Qué tenemos que hacer? Rectificarlo, preparar al mundo para que sea una verdadera morada, para que sea un recipiente para revelar a Dios. Entonces, el Zohar trae, en vez de Jochma Cita Takol, él dice, de Jochma Virat de Takol, con sabiduría has depurado a todos. Entonces, el acto de la depuración es el principio del final. Reshit Sofan. ¿Qué quiere decir el principio del final? Nosotros sabemos que las últimas tres letras del Aleph Bet son Reish, Shin, Taf. Reshet. Justamente en... ¿cómo se le llama al internet? Se llama web. Web, ¿qué quiere decir? Red. La red, la telaraña. Entonces Reshet justamente no es ese concepto solamente de captar y de atrapar, sino que también Reshet ahora vemos cómo significa conectar cada uno de los aspectos de la creación. Y ese es el final de la Aleph Bet. Entonces, ¿cuál es el principio del final? La Reish, es la primera de las tres últimas letras. Entonces, las tres últimas letras del Bet son respectivamente el comienzo, el medio y el final del final. Comienzo, medio y final. Todo tiene su principio, su transcurso y su final. Incluso el principio, el transcurso y el final tienen sus tres partes. Entonces, habíamos estudiado la semana pasada la letra Kuf. La letra Kuf es el final de la Tzadik, y así también sigue las letras Tzadik, Kuf, Rei, Shin, Taf. Entonces, el final de la Kuf es la Tzadik, o sea que el Tzadik tiende hacia la Kuf. Y la Reish tiende hacia la Shin. ¿Ven la similitud? Tzadik, Kuf, Rei, Shin. Y entonces esa Shin representa el fuego, como vamos a ver la próxima semana, y entonces la depuración tiende a ese fuego que eleva todas las cosas para subir, ascender a su fuente divina,
en la llama del amor a Dios y su pueblo Israel. No por nada es la primera letra del Shema Israel. Y es la inicial de Shimon, de Rabbi Shimon. Muy bien, entonces vamos a tomar algunas meditaciones de estas 9 etapas de meditación en las letras que acostumbramos a hacer. Como ustedes saben, como trabaja Rayando, todo está compuesto de mundos, almas y divinidad. Y cada letra tiene su forma, su nombre y su número. Entonces vamos a ver ahora algunos aspectos de esto y lo vamos a profundizar en nuestro segundo curso de las letras sagradas. Y como ustedes saben, en todas las clases que nosotros damos, vamos profundizando en estas cosas. ¿Ok? ¿Preparados? Entonces, con respecto a la forma, la Reish vamos a bajarla de nuevo para que ustedes la tengan en mano. Es una de las letras más simples también en la escritura de la Torah. El Reish tiene la forma de una cabeza de un hombre agachado, ya que el significado tiene que ver con la cabeza, también su forma tiene que ver con la cabeza. Ustedes ven aquí como la parte horizontal es como la cabeza del hombre que mira para abajo, y la parte vertical es como su espina, su columna cerebral. Entonces, esa Reish misma, como decíamos recién, está mirando hacia la izquierda. ¿Qué letra está a la izquierda de la Reish? En una Resbet. La Shin, muy bien. Entonces es una Reish que baja en sumisión, en bitul, en automoderación, como explicamos al principio de la clase. La forma y los mundos. Uno de los significados de la Reish es Rash, Resh. Resh significa alguien pobre. Una persona pobre. Entonces, a nivel de los mundos, ¿qué significa esta Reish? Aquel que se somete a las leyes de la naturaleza, o sea, aquel que se deja dominar por las cosas materiales de este mundo. Siempre, en general, las características respecto a los mundos siempre tienen que ver con algún aspecto de la relación del hombre con el mundo material. Entonces, cuando una persona agacha su cabeza en este mundo, se refiere a estar sometido por las cosas mundanas, estar sometido al sustento que necesita a través del trabajo en las cosas materiales. En un nivel más profundo, esto significa que esa cabeza recibió el yugo que tienen que ver con las leyes de la sociedad, se sometió a las leyes de la sociedad, las culturas y todas las normas que componen una sociedad, y está sometido a ellas. Por eso aquel que no se somete a las leyes de la Torah, dice el Pirkei Avot, entonces tiene que estar sometido a las leyes del reinado. Y eso es lo opuesto
de la convicción y de la fortaleza de la letra Kuf que estudiamos la semana pasada. Por eso cuando estudiamos la letra Kuf vimos que era una Reish con una Nun Sofit abajo. Entonces esa Reish de la Kuf representa a nivel de los mundos el sometimiento del mundo a las leyes de la naturaleza. Y la raíz entonces simplemente el hombre que baja su cabeza doblado por el yugo. Entonces la Kuf, como tiene la Nun abajo y puede penetrar para luchar con la realidad, entonces era una Zain, ¿no? Una Zain que penetraba para abajo, es como una espada que lucha contra la realidad. Pero la Reish representa a un hombre pobre que no tiene una herramienta para luchar contra la realidad. Entonces Reish es la cabeza, que son las tres, la mente, y la Zain de abajo son las 7 Tachtonot, o sea que las 7 están sometidas a la mente. Pero la Reish, que no tiene las cualidades del corazón, entonces no tiene como un arma para luchar en este mundo. Entonces, la Reish representa el estado no rectificado de la mente que domina el corazón. Entonces la mente de un hombre pobre significa que tiene una mente pobre no puede rectificar sus cualidades y entonces están sometidos, esa persona está sometida a las leyes de este mundo y es pobre, porque no tiene con qué luchar. A nivel de las almas, cuando una persona quiere hablar, el pensamiento de su mente tiene que bajar. ¿Para qué? Para conectarse con uno mismo, con su brillo interior, para poder comunicarse con los demás. Aquí hemos estudiado muchas veces que cuando uno quiere transmitir una idea, cuando está dentro de la cabeza, es una idea infinita. A medida que, si uno lo quiere transmitir, tiene que pasar por toda una serie de filtros para que cuando salgan por la boca, eso sea entendible a las personas que lo escuchan. Así también, esta Reish, que representa una cabeza baja, a nivel de las almas, representa a la mente que se contrae, que se limita, que desciende en todo su brillantez para poder transmitirse a los demás, como el maestro que le enseña al alumno, como el padre al hijo, como Dios a la humanidad, que tiene que rebajarse y bajar a nivel de aquel que está escuchando. Ustedes saben que el hombre en hebreo, el nivel de humano es el nivel de Daber. Entonces es la característica esencial del hombre, del ser humano. Cuando Dios creó al hombre, sopló en sus narices el aliento de vida. Y entonces el hombre se transformó en una criatura viviente, en un espíritu parlante. Esa es la traducción literal, como estudiamos en la letra Pei. Y entonces la Pei también tiene una Reish al principio, que luego es cerrada. Entonces el principio de la Pei, que Pei quiere decir boca, para que uno pueda hablar primero tiene que bajar del nivel en que se encuentra, bajar el pensamiento para poder ser transmitido. Y entonces aquel que tiene la capacidad de transmitir, de traducir cosas excelsas a los otros en palabras simples, es aquel que está cumpliendo verdaderamente su rol.
Muy bien. Ese es a nivel de las almas. ¿Qué pasa a nivel de divinidad? La forma de la letra Reish. Está dicho que Anistarot la Hashem Elokeinu, la Niblot Lanu Ulevaneinu Abolam. Está escrito, las cosas ocultas son para Dios nuestro Dios, y las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. En Kabbalah, las cosas reveladas, las cosas ocultas, perdón, se refieren a los secretos de las dos primeras letras de Havaya. Havaya tiene 4 letras, Yud y Hei, que son las dos primeras letras, se refieren a las cosas ocultas. Vav y Hei tienen que ver con las cosas reveladas. Ahora, habíamos dicho que las dos primeras letras del nombre de Dios tienen que ver con Jochma y con Binah. La Yud es Jochma, la Hei es Binah. Y trascienden a través de bajar a los sefirot inferiores de la creación. Entonces, las cosas reveladas, ¿a qué se refieren? Como dijimos recién, son las dos letras inferiores del nombre de 4 letras de Dios, Vav y Hei, y que corresponden a las emociones del corazón. La Vav de Gematria 6 son las 6 emociones del corazón, y Malchut la séptima. Cuando definimos un poco más en detalle estos 7, decimos que Zeir Pin, que son las 6, son las emociones exactas del corazón, y el habla, y Malchut es el habla. Así como Yesod, que es la última parte de Zeir Pin, es el órgano sexual, el Malchut es la boca. ¿Qué tiene que ver Malchut con la boca? Porque el rey rige con su palabra. La palabra del rey es ley. Entonces Malchut tiene que ver más que nada con la boca, con el habla. Por eso también el hombre es el rey de la creación. Entonces, ¿qué significa que hay una parte oculta y una parte revelada? La parte oculta, que es Jochma y Binah, entonces es esa cabeza que es Dios, que se baja para revelarse en las cosas nuestras, que son la letra Vav y Hei. Entonces el poder del intelecto para poder revelar cosas y permear al mundo, permear a las cualidades del corazón y al habla con su luz interior, debe bajar. Entonces, ese es el aspecto de la divinidad que simboliza la forma de nuestro rey. La cabeza son las cosas ocultas de Dios que descienden para revelarse y bajar por la parte derecha vertical de la letra raíz. Entonces, ustedes ven cómo cada letra, a través de su forma, nos puede hacer meditar. Entonces, cuando uno lee la Torah, lee palabras de Torah con las letras de la Torah, entonces, inconscientemente, todo esto que estamos hablando ahora y infinitas cosas más están pasando ahí adentro nuestro. Y en la medida que nosotros estudiamos la Torah y progresamos en nuestras meditaciones, entonces cada vez se van revelando nuevas cosas dentro nuestro. Shalom, shalom, Graciela, shalom a toda la familia, bienvenidos, seguimos adelante. Uno de los enemigos más grandes del pueblo de Israel fue Amalek. Y Amalek justamente quería disociar la cabeza del cuerpo.
Él quería disociar las cosas reveladas, las cosas ocultas de las cosas reveladas. Quería hacer una escisión en nombre de Dios. Por eso, mancillar el nombre de Dios, ¿qué significa? Significa separar a Dios, a las cosas ocultas, de la creación, de las cosas reveladas. Entonces, mancillar no significa solamente, literalmente, insultar o hablar mal, sino que significa actuar de tal manera que Dios parezca separado de su propia creación. Entonces, de esa manera es imposible hacer la rectificación. Cuando Dios está separado del pueblo, de su y eso es lo que produce la duda. La duda nos hace separar de Dios porque impide que aquellas cosas que se nos van revelando las tomemos, sepamos si son verdad o son mentiras. Entonces, cuando uno más estudia y más sabe la verdad, menos duda tiene y más conexión encuentra con Dios. Entonces, todos aquellos que reniegan de la Kabbalah y de todas las cosas ocultas de Hasidut, aunque no lo quieran, están haciendo una separación en el nombre de Dios. Y esa es la grandeza de Dios, que se agacha como si fuera para conectarse con su creación. Por eso está dicho, allí donde está la grandeza, donde encuentres la grandeza de Dios, allí vas a encontrar su humildad. Porque si Dios se te revela en toda su grandeza, quiere decir que bajó para que vos lo puedas captar. Bienvenidos a todos de Venezuela. Vamos a hacer un live por todos los venezolanos y ahora también por los argentinos y muchos de todas las partes del mundo para que se revele pronto el Mashiach y tengamos la liberación de todos los tiranos y de todos los Amalek que andan dando vuelta por allí. Seguimos entonces ahora con el nombre de la letra Reish. Como dijimos antes, Reish Yud Shin, que significa cabeza o principio, Rosh, o también significa hombre pobre, Rash. Vamos a escribirlo aquí para que no se les pierda en hebreo. Entonces la Reish se escribe Reish Yud Shin, Rosh se escribe Reish Aleph Shin, por eso Bereshit se escribe con Aleph. Bereshit tiene la palabra Rosh en el principio, por eso la Torah Bereshit se traduce en el comienzo o en el principio. Y acá podemos imaginarnos que Barosh, Yud-Taf, y Yud-Taf es las dos primeras letras de Yid-Baraj, bendito sea. Entonces todo comenzó al principio en la cabeza, en su cabeza, bendito de Dios. Hay una historia con David Amelech. David Amelech fue el rey de Israel, el gran cantor, y también es el Rosh, la cabeza de todos los Balei Teshuvah. Ustedes conocen el episodio que tuvo con Bathsheba. Dicen los sabios, aquellos que piensen que David pecó, se equivoca, pero de todas maneras, cuando David y Bathsheba, cuando David pecó aparentemente con Bathsheba, vino el profeta Natán a David y le dijo, para que entienda
y ahora Teshuvá, y le dijo esta parábola. Hay dos hombres en una sola ciudad, uno rico y el otro pobre. Paradójicamente en inglés rico se dice rich y shin, ¿no? Muy parecido. Y uno pobre. Le dijo Natán. El hombre rico tenía mucho ganado, muchos animales, pero el hombre pobre no tenía nada, salvo una pequeña oveja que había traído para alimentarla, y la hizo crecer junto con él y junto con sus hijos. Le dio de comer de su propia carne y le dio de tomar de su propia copa, y la acostó, la puso junto con sus flores, con sus capullos, y fue para él una hija. Y entonces vino un caminante al hombre rico, y en vez de darle de su propio rebaño, tomó la oveja del hombre pobre. Esa fue la parábola que le dijo Natán a David. Entonces David se enojó mucho con esa persona, con ese hombre rico que le estaba contando a David. Y entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre rico. En hebreo habíamos dicho que hombre pobre quiere decir Rosh, se dice también Rosh, pero sin la Aleph. Siempre y cuando el hombre pobre esté en un estado de ser ese pobre, Ejad Rosh, entonces, cuando tiene una sola cabeza, el hombre, perdón, eso que le llamo en hebreo para que lo entiendan bien. Cuando el profeta Natán le dijo un hombre pobre, le dijo Ejad Rosh. Ese era el hombre pobre que actuó bien. Y dijo, el Rosh no tiene nada. Entonces, explica la cabeza, además de todas las enseñanzas que tiene esto para Rabbi Meir. ¿Qué significa esto de Ejad Rosh? Últimamente hay una nueva técnica de psicología que se llama Ejad Rosh, one mind, una cabeza. ¿Qué significa esto en profundidad? Que el pobre, que no tiene nada, tiene una sola cabeza, él solamente está conectado con Dios. Él mantiene su cabeza en humildad, agachada, en un estado de pobreza, conectado con Dios. Y en hebreo, el hombre Ashir, el hombre rico, se refiere al rico en conocimiento. ¿Y quién es el verdadero rico en conocimiento? Dios.
Por eso se ha dicho que en Ani era de Da'at. Aquel que es pobre es el que no tiene Da'at, no tiene conocimiento, no tiene capacidad para juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y resulta que a veces la extrema pobreza hace que la persona se transforme, pierda su cabeza, pierda la ala de su cabeza, y habíamos dicho que Rosh cabeza es Reish Aleph Shin, y es el que tiene una sola cabeza, pero cuando esa cabeza pierde la Aleph, que es Dios, entonces se transforma en una persona verdaderamente pobre. Y es justamente ese único cabrito que él tenía, lo perdió. Y entonces cuando el pobre que estaba conectado con Dios, que tenía un solo cabrito, también pierde ese cabrito, entonces ahí sí se transforma en verdadero pobre, que no tiene nada. Y así, la Aleph, que es 111, suma igual que Enkol, que no tiene nada. Está el pobre que todavía tiene conexión con Dios, entonces no es pobre, porque el pobre es el que no tiene nada. ¿Y quién es el que es pobre? Aquel que pierde la Aleph, que dentro de su cabeza pierde su conexión con Dios. Esa es un poco la conexión entre el nombre de la letra Reish con los mundos. Con respecto a las almas, habíamos dicho que hay 4 inicios del año, así como hay 4 inicios de Aleph Bet. Hay 2 días de Rosh Hashanah, el principio del año, que corresponden en Kabbalah a la profundidad de Keter, a la cabeza inconducible, y a la profundidad de Jochma. Omek Keter de Omek Jochma. Uno es la cabeza inconducible y otro es la cabeza que se puede conocer, consciente. Está Keter y está Jochma, como habíamos dicho antes. Los 10 días de Teshuvah, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, son un secreto de las 10 profundidades de los Sefirot, de las 10 Sefirot. Está el origen de los Sefirot, que es Jochma, Sima, la Jochma oculta dentro de Keter. Y luego están las 10 Sefirot, que son las 10 Sefirot las 10 Sefirot conscientes. Durante esos 10 días, que van desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, entonces tenemos el primer día de Rosh Hashanah es Keter, el segundo día es Jochma, y luego las otras 8 Sefirot. Durante esos 10 días agregamos un salmo más, que es el Salmo 130, y el Salmo 130 dice: desde las profundidades yo te llamo, oh Dios, y Ma'amakim Karatija Hashem, desde las profundidades yo te llamé.
a pesar de que Rosh Hashanah en realidad es un solo día, en realidad es observado 2 días. En el exterior las festividades se cumplen 2 días, porque en el exterior a veces no se sabía bien cuándo comenzaba, pero en Israel todas las festividades tienen un solo día, salvo el día de Rosh Hashanah, que tiene 2 días, siempre. Y se ha dicho que cuando venga el Mashiach también, a pesar de que en todo el mundo va a estar revelado y no va a haber ninguna duda, cuando venga el Mashiach también se van a seguir cumpliendo 2 días de Rosh Hashanah. A diferencia de las otras festividades, que también que solo se van a cumplir un día. El segundo día de Rosh Hashanah es la cabeza del rey a nivel de las almas. Primero, fue revelado por los sabios en la Torá oral. Por eso permanece por siempre, porque representa la esencia eterna, como explicamos antes. Todo lo que es primordial, todo lo que es primero, eso se mantiene por siempre, es Nishri. Pero no todo lo que es eterno es primordial, es original. Entonces el día primero de Rosh Hashanah es el secreto de lo que es primordial y que también es eterno a nivel de la divinidad. Pero el primer día. El segundo día de Rosh Hashanah es el secreto de lo que es eterno a nivel de las almas. Y como las almas de Israel vienen de la sabiduría de Dios, así como la gota de la semilla del Padre es la que genera el Hijo, y esa semilla viene del cerebro del Padre, como se explica en Tanya. En el primer día de Rosh Hashanah, que es el 6º día de la creación, Rosh Hashanah festejamos el cumpleaños, la creación del hombre, que fue en el 6º día. Así fue creado Adán y Jabá, y allí le dieron el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento. Por eso, la transgresión los transformó en alguien pobre, los desconectó de Dios, los hizo perder la conexión con la divinidad. Y a pesar de que fueron ordenados fructificar y multiplicarse justamente ese mismo día, que es el primer día de Rosh Hashanah, o sea, el 6º día de la creación, Dios quería que cumplan todos esos preceptos en forma eterna. Y si hubieran resistido al día siguiente, que era Shabbat, ellos hubieran podido comer. Entonces, eso produjo un ocultamiento. Por un lado Dios se ocultó, y por eso Adán pecó. Pero por otro lado, al comer, si Dios se oculta, pero nosotros mantenemos firme nuestra fe, y no tenemos dudas y seguimos cumpliendo, entonces, al día siguiente, en Shabbat, o sea, 3 horas después que fueron creados, a la noche del Shabbat hubieran podido comer del árbol del conocimiento y del árbol de la vida. Entonces hubieran vivido eternamente. Entonces, ¿qué festejamos? ¿Qué es el segundo día de Rosh Hashanah? Es el Shabbat de los 7 días de la creación, que eso iba a ser eterno. Entonces uno de los secretos del Shabbat es que al cumplir Shabbat nosotros estamos rectificando ese pecado y estamos como comiendo del árbol de la vida. Entonces si trabajamos los 6 días para Shabbat, estamos rectificando el pecado de Adán Rishon a nivel de las almas, y entonces
Ese es el premio de los tzadikim, que en Shabbat tienen una revelación del Gan Eden, es como si estuvieran en el Gan Eden, en el paraíso, antes del pecado de Adam Rishon. Entonces esa es la importancia del segundo día de Rosh Hashanah. Y entonces el segundo día de Rosh Hashanah es Jochma. Y Jochma, que se conecta con Malchut, porque Shabbat, el séptimo día es Malchut. Y ahí es donde este Malchut se transforma en una mujer virtuosa que se eleva por encima de Jochma y se transforma en la corona. Entonces el Shabbat, por eso está dicho que el Shabbat es la corona del rey. Así como nosotros en Rosh Hashanah coronamos al rey, así también cada Shabbat, como vemos, que es el segundo día de Rosh Hashanah, estamos coronando al Rey de Reyes. ¿Sí? ¿Me siguen cómo es el tema de la Reish con respecto a las almas? La Reish de Rosh Hashanah, el principio del año, el significado del nombre de la forma, perdón, del nombre de la letra Reish. Y con respecto a la divinidad, habíamos dicho que el primer día de Rosh Hashanah tiene que ver con el Keter, con el inconsciente, y es el secreto de mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos, dijo Dios. Porque así como los cielos están arriba, son más altos que la tierra, así mis caminos son más elevados que tus caminos, y mis pensamientos son más elevados que tus pensamientos. Estos dos versos preceden al verso que dice: busca a Dios mientras Él se pueda encontrar. Llámalo a Él mientras Él está escuchando. Y eso tiene que ver justamente con Rosh Hashanah. Durante todo Él, Dios baja al campo, y en Rosh Hashanah nosotros le pedimos a Él y lo llamamos todavía. Durante esos 10 días Él puede cambiar el veredicto del juicio. Entonces esta es la Reish, la cabeza del año con respecto a la divinidad, el primer día de Rosh Hashanah. Y por eso en esa época nosotros podemos tener abundante perdón, porque estamos hablando directamente a la cabeza de Dios, porque Él baja su cabeza, se acerca a la creación, y nosotros le podemos hablar, baja a los mundos inferiores. Una vez que termina Yom Kippur, está dicho que se cierra el portal del cielo, entonces ahí ya es más difícil llegar a Él, como imposible. Por eso esos 10 días de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur se llaman los 10 días de arrepentimiento, los 10 días de Teshuvah en general, y en especial el primer día de Rosh Hashanah y Yom Kippur en particular. Como decíamos recién, el servicio del primer día de Rosh Hashanah es coronar a Dios, y por eso el primer día de Rosh Hashanah tiene que ver con Keter. Y para que nosotros lo podamos coronar, Dios baja su cabeza como una forma de letra Reish, y nosotros, que somos la novia, nos transformamos en una mujer virtuosa que es la corona de su marido. Entonces ahí es cuando Dios se revela y muestra que sus pensamientos pueden ser adquiridos por el Tzadik y el Sodolam. Entonces, cuando una persona es muy pobre y se desconecta de Dios, entonces no tiene esa oveja, la ovejita estaba queriendo decir, ¿no?
llega a un estado de pobreza en que uno no tiene nada, ni siquiera la conexión con Dios. Pero eso es justamente Malhut. Esa es el estado de la persona que no tiene nada, y justamente dice Dios cuál es el mejor recipiente para recibir la revelación de Dios. Un corazón partido, un recipiente roto, un recipiente vacío. Entonces, digamos que el Rosh, el que tiene la cabeza elevada, es el Tzadik, que está en contacto con Dios constantemente porque nunca peca. Y el Rosh, sin Aleph, que es el pobre, es ese pobre que es como nosotros, que estamos constantemente pidiéndole a Dios sin poder ver y sin saber para dónde ir. Y por eso la forma que tenemos de recibir la Geulá es conectarnos con el Tzadik, conectarnos con el Rosh, el líder de la generación, el Rebbe, que es el que tiene la chispa del Mashiach, o sea, el Mashiach de la generación, y nos lleva con él. También el Mashiach es llamado el pobre, porque esa parte de Dios que baja a este mundo y se conecta con esta creación, como Malhut, que es Malhut es la presencia divina que baja y se va al exilio, junto con el pueblo de Israel, junto con el hombre pobre, que no tiene conocimiento, y lo acompaña hasta que al final Dios se apiada y nos saca del exilio, como en Egipto y en la futura redención. Con respecto al número, ustedes saben que el Reish es el número 200, está dicho que una persona que no tiene más de 199 caballos, perdón, 199 zuz es una moneda, entonces lógicamente se considera un hombre pobre y puede recibir caridad. Estamos hablando de los números a nivel del mundo. Cuando él obtiene sus 200, entonces deja la categoría de ser hombre pobre y ya no puede recibir caridad. Entonces, ¿por qué justo tiene que ser 199? Porque 199 es el remate de una palabra que ustedes conocen mucho. ¿Cuál es? ¿Se adivinan cuál es? Una palabra que empieza con Tzadik. Acá suma 199, entonces una persona que tiene 199 monedas todavía es considerado pobre y puede recibir caridad. Cuando llega a 200, el secreto de la letra Reish, entonces recibió uno más y deja de ser Rosh sin Aleph, un hombre pobre, y se transforma en Rosh con Aleph, alguien que tiene, que es rico, que tiene el Baat. Entonces, ¿qué significa que tiene Rosh, que tiene cabeza? Que está en control, que puede controlar sus asuntos mundanos, que ya no está sometido a las leyes de la sociedad y a las leyes de la naturaleza y del cuerpo. Y así está dicho que los miles es para ti, Shlomo, y 200 es para los que cuidan tus frutos. Mil
que es el secreto de Shlomo, es el secreto de la letra Aleph. Y 200 es el secreto de la Reish, que es la cabeza. Entonces, el que tiene 200, el que tiene cabeza, entonces puede cuidar los frutos del jardín de Shlomo Melech. ¿Qué significa eso? Que tiene la responsabilidad de cuidar la naturaleza de los mundos. Sería un poco, la Reish sería la capacidad de cuidar la naturaleza, el secreto de la ecología. Muy bien. Con respecto a las almas, está escrito: y de los hijos de Isahar vinieron aquellos que conocían y entendían, conocían el entendimiento de los tiempos, para saber qué es lo que Israel tenía que hacer, y ellos tenían 200 líderes, y todos ellos estaban comprometidos con la palabra de su boca. Entonces, la tribu de Isahar conocía el tiempo, y como el pueblo de Israel era un pueblo de pastores y un pueblo de agricultores, tenían que saber acerca de las épocas, pero entonces eran sabios en el calendario. Por eso de la tribu de Isahar salieron aquellos que componían el Sanedrín, que el Sanedrín era una de las tareas que tenía era acerca del tiempo. Y ellos eran 200, entonces por eso están conectados con el otro rey. Tenía 200 líderes. Por eso la tribu de Isahar es considerada la tribu más sabia en el conocimiento de la Torá general, y también en el secreto de el embarazo. El embarazo es el secreto del calendario. Y esto viene justamente de Lea, porque Lea tenía tanto deseo de tener un hijo, o sea, de hacer fructificar la semilla de Jacob, que tuvo el mérito de también ser madre de Isahar, como está dicho en Génesis, y así explican los sabios. Por eso Isahar tuvo el secreto de la preñez de la mujer. Isahar fue la tribu novena dentro de los hijos de Jacob, y eso alude justamente al secreto de los 9 meses del embarazo. Como vimos al principio, la Reish es la única letra que está embarazada de algo. El embarazo, o sea, la compresión del nombre de la letra Reish, que es la Yud y la Shin, es Yesh, es algo, como dijimos antes. Entonces, la Reish está embarazada, la única que está embarazada con Yud Shin, con algo. Y en general el embarazo tiene que ver con el secreto del proceso que se produce en el tiempo.
Por eso es dicho de Isahar, que eran Yodei Binah Leitim, conocían el entendimiento del tiempo. Y por eso se ha dicho, si no hay Da'at, no hay Binah. Si no hay conocimiento, no hay entendimiento. Y si no hay Binah, no hay Da'at. Y entonces, cuando unimos Binah y Da'at, numéricamente, Da'at es 474 y Binah es, creo que lo escribí mal aquí, Binah es 67. Entonces, ¿cuánto da juntos? 541. ¿Alguien sabe lo que es 541 en gematria? Israel. Entonces Israel es el secreto de el que no tiene ojo. Si no hay Da'at, no hay Binah, y si no hay Binah, no hay Da'at. Y ese es el secreto del calendario. Entonces acá tenemos una demostración de cómo el calendario hebreo es el secreto verdadero del conocimiento. Y terminamos con la Reish y la divinidad. La Reish es la letra número 20 de las 21 letras de Alefbet. Entonces habíamos dicho que es el principio del final, es la primera de las últimas 3 letras. De todas maneras, 200 es el punto intermedio entre la Alef y la Taf. La Taf es 400. El punto intermedio del principio y el final es 200. Entonces, así como un ciclo se puede ver que comienza desde el centro, el ciclo del Alefbet, cuyo diámetro es 400, comienza, el Rosh, el principio, comienza del punto medio, comienza del 200. Baruch Dayan Emet, cuando uno escucha una ambulancia tiene que decir Baruch Shomer Israel, bendito el que cuida a Israel. Entonces vemos como también desde este punto de vista la Reish es también un principio de la divinidad, de Alefbet, porque 20 es la raíz de 400 también. 20 al cuadrado es 400 la Taf. Entonces vemos como también la Reish apunta al final, así como también es el principio como la Alef. En Kabbalah se nos enseña que el Tzimtzum de la luz infinita tuvo lugar justamente en el punto medio, de la luz infinita de Dios, dejando una impresión, una oscuridad dentro del vacío, dentro de ese punto del Tzimtzum, y eso es llamado Reshimu, y Reshimu tiene que ver con Reish también. Un Roshem significa algo que quedó del principio y que quedó de allí, de algo que había al principio y desapareció. Entonces, Roshem, que quiere decir Reshimu o una impresión, un recuerdo, como el perfume que queda después que alguien se va. Está compuesta por Reish, Shin y la Mem. La Mem sí es una de las partes centrales del Alefbet.
Muy bien. Entonces, acá vemos nuevamente que ese punto central es la paradoja del punto dentro del infinito, como se explica en Kabbalah. Y que en las palabras de la Biblia se llama Malhut de Ein Sof, el reino del infinito. El punto que es la nada, que es la parte más insignificante como Malhut, dentro del infinito. Por eso el punto es Malhut de Ein Sof. Y allí es donde se produjo la contracción, y allí es donde el creador comenzó a crear. Y Malhut, en la creación, es el punto a través del cual el creador emerge y se revela aquí. Entonces ese Malhut, ese Melech, tiene que ver con un proceso de gematria también, que es la evolución, las etapas de evolución del rey. Las etapas de evolución del rey es la combinación numérica de todas las letras. Mem evoluciona en Mem Lamed y evoluciona en Mem Lamed Chaf. ¿Y cuánto suma todo esto? La Mem, acuérdense que es 40, la Lamed es 30 y la Chaf es 20. Entonces, ¿cuánto suma la evolución del rey? Que es justamente de ese punto central, se transforma, se expande y se revela al infinito. Mem, acá vemos cómo es 3 veces Mem, es 120. Mem, Melech. Mem es 40. Por 3 son 120. 2 veces 30 es 60, son 180. Y Jaf es 20, son 200. Entonces vemos cómo la evolución de ese punto central que habíamos dicho que es la raíz en la divinidad, el Reshimur, el Ein Sof, de la contracción, al evolucionar, al expandirse para crear los mundos, se transforma en una raíz. Y también Melech todas estas 6 letras, Mem Lamed es 70 y 70 es la Ain. La Ain junto con la Mem fue Am, y Am y Melech juntos forman el secreto de Ein Melech Velo Am. No hay un rey sin pueblo. Entonces toda la expansión de la creación en ese lugar oculto es el secreto de que Dios quiso tener un pueblo para ser un rey. Y entonces ahí está el secreto de la letra rey. Entonces Mem y Mem Lamed, que forman la letra, la palabra Am, pueblo, más Melech, suma 200, que es la raíz. Pero ahora nos despedimos, seguimos pidiéndoles a todos ustedes que sigan colaborando con nosotros. La semana que viene seguimos con letra Shin, y en un rato vamos a estudiar un poco de Zohar. ¿Les parece? Así que prepárense, descansen un rato, media hora tienen nada más, vamos a estudiar el Zohar. Un abrazo a todos ustedes, bendiciones de la tierra de Israel. Y pónganse de acá, no se olviden de ponerse de acá para mandar a la tierra de Israel. Cuando salga este libro, lo van a recibir